orar por la obra evangelística, orar por las almas y la obra evangelística. ¿Ok? Entonces, en esta línea vamos a disertar el día de hoy. Para iniciar, arrancamos con el versículo San Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús comisiona a los discípulos, que más adelante serán sus apóstoles, juntamente con otros, porque no fueron los únicos que recibieron la comisión, todos sus seguidores, a ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, en el corazón de Dios está la idea de que se predique a toda criatura, todo ser viviente con entendimiento racional. Dios quiere que la palabra del evangelio llegue hasta su vida. Entonces, nuestro Señor sabe que es necesario que el mundo sea transformado, pero lo único que puede transformar el mundo el día de hoy es la palabra, la presencia del Cordero. Entonces, Él sabe que nosotros somos los portadores de la luz y de la verdad. Él sabe que nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros, nos hace portadores de su gloria. Entonces, el día de hoy, yo le decía al Señor que tenían disertaciones en mi corazón al respecto, pero no tengo claro. Entonces le digo, Señor, todavía no tengo el tema. Tengo el tema, la línea, la idea, pero no tengo específicamente por dónde quieres que le entre. Y Él, en su gracia, en la madrugada me habla, escuché esa vocecita donde me habló. Entonces, por esta línea vamos a trabajar hoy, como restauradores de portillos. Ser restauradores de portillos. Entonces, para tomar esta idea, tenemos que irnos a varios pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos, Isaías capítulo 58. Vamos a empezar desde el versículo 11 y 12 y luego nos devolvemos. Pero nosotros somos portadores de su gloria, ¿sí o no? Pero también somos restauradores de portillos. ¿Ok? Entonces quiero que usted lea conmigo lo que dice este pasaje. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. 58, 11, espero que sea ese. ¿Ok? Y en la sequía sequeará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, reparador de ¿qué? Portillos, y restaurador de calzadas, de caminos. ¿Ok? Dios tiene planes con nosotros. Dios quiere usarnos reparando cosas que están dañadas. Es una obra de restauración. De hecho, que cuando la Biblia habla, para poner un ejemplo, de Juan el Bautista y su ministerio, dice que, lo dice al final del libro de Malaquías, en el último capítulo, que él iba a poner el corazón de los padres. Bueno, cuando dice que vendría Elías, la unción que vendría sobre él con el espíritu de Elías es que pondría el corazón de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. O sea, un espíritu de restauración, unidad familiar, de perdón. ¿Por qué? Porque el evangelio que él traía ayudaba a que la gente se restaurara. Entonces volvía el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para bien, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por medio de la boca de él, la presencia salía y Dios trabajaba los corazones de los oyentes y se daba un espíritu de restauración que afectaba la familia. Entonces, cuando hay salvación, sí hay restauración familiar. Yo soy un ejemplo vivo de que eso sucede. Por ejemplo, cuando yo vengo a Cristo y acepto al Señor, yo no le hablaba a una de mis hermanas. Teníamos enemistad, sinceramente. Yo no la odiaba para nada, pero había tenido demasiados choques con ella y ella tenía cosas en su corazón contra mí.
fuertes, o sea, fuertes. De hecho, que una persona una vez me dijo de literalmente por qué su hermana lo odia tanto, una señora mayor que notaba el trato que ella me daba desde joven. Entonces, yo decía, yo no sé, yo no sé, ¿verdad? Pero ella en su corazón tenía cosas que no estaban correctas para conmigo y probablemente yo también produje, porque solo una parte tenga la culpa difícilmente, ¿verdad? Normalmente ambas partes tienen él, pero yo no veía en qué, estaba ciego, estaba en el mundo, tuve que haberla lastimado más de alguna vez, pero mi corazón no era de guardar ese resentimiento, pero el de ella sí. Entonces, para no estar chocando, yo decidí distanciarme de ella y dejé de hablarle. Pues cada vez que le hablaba eran pleitos y sacaba, entonces, para no cansarles, el punto es que la relación con ella no estaba bien. Acepto a Cristo y entiendo que Dios quiere que empiece a tratar a mi hermana nuevamente. Entonces voy donde ella, le hablo dulcemente, pacíficamente, le pido perdón en las cosas que le hubiera afectado o pecado contra ella, ¿verdad? ¿Estamos? Ella me escucha, ella lo asume y va cambiando su relación conmigo y luego el tiempo ya se restaura la relación. Es parte de lo que produce el Evangelio. Que si una persona, Dios toca su corazón, la persona entiende que tiene que pedir perdón y tiene que tratar de arreglar sus anteriores relaciones. Entonces eso es parte de volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, o sea, volver el corazón de los hermanos hacia los hermanos para bien. Entonces, en el caso de un restaurador, en este caso Juan el Bautista estaba haciendo una obra de restauración. El cual predicaba, pero luego el Espíritu de Dios va trabajando y la persona va restaurando la familia. Entonces, la voluntad de Dios es que haya espíritu de restauración fluyendo continuamente. Y nosotros somos instrumentos para eso. Entonces la restauración es como arreglar algo, un edificio que está dañado. Entonces ahí en ese versículo se le llama a los siervos del Señor, a los hijos de Israel, restauradores de portillos. El versículo 12, y los suyos, bueno, los hijos de Sión, de Israel, los suyos edificarán las ruinas antiguas, las cosas viejas que están dejadas atrás, que valían la pena, las reedificarán, los cimientos de generación en generación levantarán, pondrán bases buenas para las próximas generaciones, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un portillo es una grieta, una brecha que se daba, por ejemplo, se puede dar en una construcción, normalmente en las murallas de las ciudades, para que no entraran los enemigos, se fortificaban. Entonces, si se daba un portillo, una brecha, un hueco, para que me entiendan, por ahí se metían los enemigos. Por eso la Biblia dice que debemos pararlos en la brecha. O sea, párese en el hueco por donde va a entrar el enemigo, el lugar, y usted plántese para que él no entre por ahí a hacerle daño a otras personas. Imagínese que el muro está dañado y ese espacio del muro tiene un hueco grande y usted se para con una espada y usted se para en la brecha y dice, aquí no pasa ningún enemigo. Por eso dice, paraos en la brecha. ¿Ok? Eso es lo que hace una persona de oración, un intercesor, un creyente. Se para en la brecha, sí, pero también restaura el portillo. Imagínese usted ahí con cemento y piedra, lo que sea, tapando ese hueco para que nadie pueda entrar, para que no entren las serpientes, porque también la Biblia dice que si aportillare vallado, por ahí entra la serpiente, ¿verdad? Y lo morderá la serpiente. En Proverbios, entonces, el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Entonces, si se deja un portillo ahí, por ahí, en la cerca, se va a meter la serpiente y ahí después hace estragos adentro. Entonces usted tape los huecos, aunque ellas tienen la capacidad para subir bastante, pero en ese sentido está dando la línea de tenga cercado, tenga protección. Entonces el portillo hay que cerrarlo, pero el portillo uno lo cierra para la propia vida de uno y cierra los portillos para la vida de otros, lo que llamamos puertas abiertas. Un portillo es una brecha o es una puerta que está en medio del muro, donde alguien puede tener acceso o algún animal o alguna persona. Entonces hay que cerrar los portillos. Entonces
párese en la brecha, cierre la puerta, ¿okay? Cierre la puerta para que no entre el enemigo, porque también en las murallas había puertas, ¿ok? Entonces cierre el portillo, la puerta pequeña, ciérrela para que no entren los enemigos a hacer daños. Entonces, nosotros somos llamados a ser reparadores de portillos. De hecho, Genevieve, ahora que me acuerdo, tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Ya ni se acuerda de ella, de eso. Reparando. Ok, ahora sí me venía a la cabeza. El pastor a veces se acuerda más de los sueños de las personas que ellos mismos. Ok. Entonces, hemos sido llamados a eso. ¿Quiénes? Ella veía gente de la iglesia, de esta iglesia, haciendo una obra de reparación. No es que Dios los estaba llamando a construcción, es que reparadores de portillos, eso significaba en general. ¿Ok? Entonces, Dios quiere usarnos para reparar portillos, para que el enemigo no avance más. Cuando se repara, se está haciendo una obra de corrección, de embellecimiento, en obra social, obra espiritual. Cada vez que tú hablas del evangelio, cada vez que tú dices palabras de justicia y de verdad, que andas en integridad y todo, y la persona recibe y Dios trabaja en ella, se está reparando áreas en su vida, en la vida de esa persona. Pero una forma de reparar portillos también es a través de la oración. ¿Por qué? Porque no es solo cuestión de salir y evangelizar, o salir y hablar. Hay que acompañar el evangelismo con pasión, con amor, con sabiduría, con oración, con muchas cosas para que sea más efectivo. Uno cuando escucha, por ejemplo, uno como pastor, escucha testimonios de otras personas que han sido usadas por Dios para reparar su nación. Uno ve, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ayer estaba escuchando un testimonio de David John G. Cho, o Paul John G. Cho, del mismo, que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo hasta la fecha. Cuando él entrega el ministerio tenía 800,000 miembros, y cuando él empezó tenía 5 miembros. En Corea del Sur, en un tiempo, en 1958, cuando él inicia la iglesia, el país está devastado. Ahora Corea es un país tecnológico muy hermoso. Bueno, Corea del Sur, no del norte, ¿verdad? Corea del Sur. Mi esposa que le gusta el estilo de los coreanos, ¿ok? Entonces hay muchos programas que dan películas, series y todo lo demás, y usted ve cómo se visten y todo, son muy fashion, muy tecnológicos y todo. Entonces es un país muy avanzado. No era así cuando él inicia, porque venía pasando de la guerra que ellos habían tenido y el dominio japonés, y él inicia en un país totalmente decaído, pobre, devastado por la guerra, donde la gente no quiere nada con Dios, seguían otros dioses en gran mayoría, y si hablaban de Dios cristiano no quería nada por el resentimiento, familiares muertos y todo lo demás, estaba la gente en pobreza. O sea, la gente no quería nada con Dios, estaba muy herida, pero él empieza la obra de restauración, y el país, no por él, sino por un montón de creyentes, y la obra y la gracia del Espíritu Santo, ahora es otra cosa. Pero estamos hablando, no sé cuántos años han pasado de eso, 60 y resto de años, 70 años, 60 y resto de años tal vez. Es una gran diferencia. Entonces, de generación a generación hubo restauración, bases muy diferentes. Pero él citaba en su testimonio que cuando él estaba iniciando la iglesia con 5 miembros, luego empezaron a crecer la iglesia, y luego llegó un momento en que se estancó, y él decía: Señor, yo quiero que la gente venga a Cristo, pero no hay manera, y trataban de hacer la obra, pero no había manera, ¿verdad? Entonces Dios le habló, entonces él explica con una disertación que tuvo en el Antiguo Testamento, que Dios le puso con respecto a las codornices, una historia de las codornices, que Dios trajo las codornices, no es que ellos fueron exactamente a recoger todas las codornices, sino que Dios las trajo y ellos también fueron. Entonces él entendió que ellos tenían que hacer una parte, Dios hacía otra, y Dios le habló de principios de oración a través de ese versículo más o menos. Entonces él entendió que tenían que estar no solo yendo,
sino que también tenían que estar orando para que la gente fuera tocada, transformada y viniendo. Entonces empezó a orar y se convirtió en una iglesia literalmente de oración. Acá como que actualmente tienen un lugar que se llama la montaña de oración, donde la gente va y ora, y los extranjeros se extrañaban en los tiempos de él porque llegaban y oraban, y eran 2, 3 horas los creyentes de la iglesia, de él. Oraban mucho y se convirtió en un hombre de oración, y él explica que solía levantarse a las 4 y resto de la mañana, antes de las 5, él y su suegra, que fundan la iglesia, y su suegra una mujer de oración. Entonces, si él no se despertaba, era que la señora llegaba con agua fría y le tiraba agua fría en la cara, tiempos de hielo, ¿verdad?, de heladas, y lo despertaba para que se levantara a orar. Entonces él aprendió a orar bajo presión y todo, y enseñó a la iglesia, y la iglesia se convirtió en una iglesia de oración. Entonces esa iglesia crece mucho porque hay mucha gente orando. Ese es un principio también. Dios le dio el sistema de células y otras cosas, estrategias, porque todo eso va como un agregado, pero un fundamento que no puede faltar si quieres ver la gente tocada es que tiene que haber oración. Entonces, la restauración de Portillos es un trabajo oculto de los intercesores. ¿Ok? Cuando ya se sale y se hace la obra afuera es evidente, pero para que la obra funcione y la restauración opere, tiene que haber trabajo de rodillas y secreto. Entonces hablamos de evangelismo, sí, pero queremos ver las almas, las familias volteadas a Dios, tenemos que orar fervientemente y más tiempo del que le hemos dedicado a eso. ¿Ok? Entonces Dios nos va a usar, sí, como reparador de calzadas, sí, como restauradores de portillos, sí, yendo y hablando y ministrando la palabra, sí, hablando de la gente de Cristo, sí, ministrando a la gente de Cristo, sí, pero también orando por ellos, porque podemos salir, pero si Dios no respalda, de nada funciona, nada sirve. Entonces, el evangelismo no es hacer grupos de evangelismo. Cada cosa Dios la determinará. Si Él pone esa estrategia, se hace, porque Él trabaja de distintas formas en distintas latitudes y distintas congregaciones, pero hay elementos que siempre son comunes, y uno de ellos es la oración. La oración. Y la otra, obviamente, hablar la palabra. Pero la semana pasada les hablaba de hacer la obra evangelística, predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, como les decían a los cristianos del inicio, los del camino. ¿Por qué? Porque ellos mientras iban caminando por las calzadas que hizo el Imperio Romano, de ciudad a ciudad, ahí, como que usted fuera en el bus, empezaban a meterle conversación a la gente y los ganaban para Cristo. Por eso empezaron a decirles los del camino, ¿verdad? Porque eran los del camino de Cristo, pero eran los que evangelizaban en el camino. ¿Okay? Entonces, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, una de sus características eran que no se quedaban callados mientras se movilizaban, ni en sus trabajos, ni en sus casas. Entonces, así creció mucho el cristianismo. La iglesia, que se le llama primitiva, del inicio del primer siglo, ya no tuvo nada de primitiva, pero uno le dice primitiva para que el contexto de la gente lo entienda. La iglesia primitiva era gente que oraba abundantemente, y usted lo ve en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos modernos de la iglesia del Señor? Ni se sale ni se evangeliza, cuando vienen tampoco se les predica, ni hay prodigios ni señales, ni tampoco hay tiempos de oraciones fuertes. Pero este hombre que les estoy hablando, David Cho, Dios le habló, y él y su pueblo a movilizarse, y luego la iglesia empezó a crecer. Y estamos hablando que pasó de una iglesia de 5 miembros, y luego, bueno, ya avanzaba un poquito más y todo lo demás, y siguió creciendo, hasta llegar a 800,000 miembros cuando él se retira. ¿Saben lo que son 800,000 miembros? Si Costa Rica tiene 5 millones y un poquito de habitantes, es casi la quinta parte de toda la población de Costa Rica. Solo pertenecía a esa iglesia, a la iglesia de Llorido, que él pastoreaba. Y había otras iglesias, pero solo la iglesia de él, esa cantidad. Y Corea se convirtió en el país que tenía mayor cantidad de cristianos en el mundo. 1 de cada 3
era creyente en los tiempos de John G. Shaw. Ahora ya se están secularizando y ya los jóvenes de ahora ya se están volviendo más a otras cosas, pero hace 20 años era el país con mayor índice de cristianos del mundo. Pero todo ese fundamento nace de lo que Dios puso en el corazón de este hombre. Y los otros obreros también, otras iglesias, aprendieron de él, copiaron de él. Entonces, no hay mucho que averiguar ni inventar. Se necesita oración. Entonces, a veces nosotros decimos, queremos ver a nuestra familia y la provincia entregada a Cristo, pero hacemos mini oraciones, literalmente, con poca pasión, y cuando tenemos la oportunidad, tampoco hacemos la obra evangelística. Y menos a veces se le pide a Dios que lo use con prodigios, señales y maravillas para respaldar el ministerio. Y tal vez la vida está un poquito desordenada. Entonces, todas esas cosas de ahí como que frenan la voluntad de Dios, que es que haya salvación abundante y que las iglesias vayan en crecimiento. Y obviamente las familias también tengan más cristianos, más creyentes y se afirmen. ¿Me explico? Entonces no es así como que un super, hiper, mega descubrimiento, es volver a las sendas antiguas. Ok, entonces el versículo 6 del mismo capítulo de Isaías 58 nos dice lo siguiente. Vamos a reparar portillos, iglesia, vamos a arreglar lo que está dañado y vamos a cerrarle puertas al enemigo y vamos a arreglar las calzadas, ¿ok? En ese pasaje del 58, Dios está hablando a Israel de lo que es el verdadero ayuno. Entonces, Él empieza a explicar que el ayuno que Él busca no es el que ellos están haciendo, porque ellos ayunaban, aún al día de hoy, ayunan bastante, los judíos. Pero Él lo que le estaba diciendo es, lo están haciendo mal. Entonces, primero, hagan justicia, pórtense bien, dejen de oprimir al pobre, dejen de robar, hacer cohecho y todas esas cosas, anden en integridad, etc. Entonces, primero, ordénense, les está diciendo en general, ¿ok? Luego, cuando clamen, Él los oirá. Creo que el versículo, un par de versículos antes dice eso. Entonces, clamaréis, y Él responderá. Entonces, unos versículos por ahí anda el versículo que dice al respecto. Entonces, cuando se ordenen, entonces Dios los va a empezar a oír. Pues dice el versículo 6, dice, 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso en el sentido natural, pero también en el sentido espiritual. Entonces, en lo natural, usted rompe todo yugo. Digamos, por ejemplo, de una persona, cuando usted defiende al desvalido, que alguien lo está oprimiendo. ¿Me explico? Entonces usted dice, no, eso no está bien. Eso que usted está haciendo, un trabajador, usted se está aprovechando de él, usted está viendo, y usted para y dice, eso no es correcto, tía, lo que usted está haciendo con esa persona. ¿Me explico? Usted está defendiendo al desvalido para que se rompan los yugos. O usted misma que estaba aprovechándose, usted mismo, usted deja de hacer eso. Es un ejemplo. Pero cuando se ora también se rompen los yugos, porque usted al orar está rompiendo los yugos de Satanás, las ataduras de opresión que hacen los demonios y todo lo demás. Entonces, tanto en lo natural, el verdadero ayuno es prestarse para que Dios lo use a uno para corregirse su vida correctamente, para valga la redundancia, corregirse en su vida de integridad, para que luego su oración no tenga estorbo. Pero también velar para que haya justicia alrededor. No solo, yo, allá los otros, no. Si usted ve cosas raras en nosotros, también usted tiene que denunciarlas con amor y proteger al desvalido. Entonces Israel tenía eso, que oprimían a los pobres, los ricos, ¿verdad? Los más dignatarios. Y no solo eso, sino que se hacían de la vista gorda. Nosotros no podemos hacer eso, y en esa sociedad en la que estamos, la gente se hace de la vista gorda. Pasan cosas alrededor y ya, eso no es mi problema. No, eso no funciona así, no debe de funcionar así. Uno no puede llevar esa actitud por la vida, es incorrecto. Entonces, a veces hay que intervenir,
A veces hay que pararse en la brecha para que el enemigo no haga lo que quiere hacer. Hablaba con un muchacho, por ejemplo, hace muchos años, y a mí me pasó personalmente. Voy a poner el ejemplo de él y luego voy a poner el ejemplo mío rápidamente, que ya lo he dicho. Y él decía, yo soy muy agradecido con la gente que no se queda viendo, porque literalmente, decía, a mí me quisieron en San José, en la capital, se van a asaltar, se estaban asaltando y lo iban a apuñalar. Y dice que eran 3, y literalmente lo golpearon y él vio donde sacaron el cuchillo y ya le iban a clavar el cuchillo. Pero dice que en algún momento él vio como que pasó algo ahí, como que un destello, y cuando se dio cuenta, era un tipo que venía en bicicleta, le tiró la bicicleta a los asaltantes y se empezó a pelear contra los 3. Al final los asaltantes lo dejaron, salieron corriendo por el tumulto y la policía, y no lo mataron, pero él dice, estaba golpeado, ya no podía defenderse y lo iban a apuñalar. Si ese hombre no interviene, lo matan. Pero usted sabe lo que hace la sociedad actual. Ni siquiera llaman a la policía, ni siquiera gritan auxilio, y nada más todo, empiezan a filmar o se van. Yo no vi, eso no es conmigo. Pero si fuera con su hijo, si hubiera querido que alguien interviniera, o si fuera con su persona. Así es la sociedad que te ha endurecido. Entonces, a mí me pasó que me quisieron asaltar también en la capital, saliendo por el sector de la corte, ya era de noche. Yo venía con mi maletincito de trabajo y una pareja quiso asaltarme y eran literalmente joyitas. Y yo lo noté, crucé de calle, una cruzó, la otra persona estaba esperando al otro lado. Esperé, avancé un poco y el otro quiso atacarme, pero no quería atacarme solo porque yo lo estaba viendo y me estaban tratando de prensar entre los dos. Y en algún momento yo vi un carro que se acercó y pitó, pam, 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 y yo me metí en el carro, me pitó y me bajó la ventana y me dice, súbase negrito que lo van a asaltar. Y ¡chum! El negrito se hizo un lanzado en el carro y el hombre arrancó rápido, porque él vio que me venían, ¿cómo se dice? Acechando. Pero ninguna se atrevía a atacarme solo, o sea, estaban esperando, y ambos con cuchillo y armas se les veía el cuchillo. Entonces yo lo noté. Entonces, si esa persona no hace nada, ¿qué hubiera pasado conmigo? No sabemos. Entonces uno debe de interceder por la gente, meterse por la gente, amar la situación de la gente. Hay gente que está siendo violada, violentada, asesinada en tu pueblo, es más, hasta sus vecinos. ¿Y sabe lo que dice? Ay, pobrecito, pobrecito y ya. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Esa sociedad dormida no puede seguir. Eso no es correcto, eso no está bien. Entonces debemos intervenir no solo en lo natural con sabiduría, pero también sobre todo en lo espiritual, en oración. No podemos dejar que el enemigo haga lo que le dé la gana. Tenemos que cerrar los portillos, reparar las brechas para que deje de entrar el diablo en la familia y en la mente de las personas. ¿Ok? Entonces, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Eso lo haces también en oración. Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es la voluntad de Dios. Para eso estamos. Entonces, iglesia, si queremos una sociedad mejor y queremos que Dios nos use, tenemos que tomar la decisión. Escúcheme bien, es una decisión de orar fervientemente por los perdidos, por la salvación de la gente, y también de activarnos y abrir la boquita, que a veces decimos, pero yo hablo y no responde nadie. Pero si hay gente acuerpándote en oración, o tú misma estás orando por mucho tiempo, va a ser diferente. Pero a veces ni se está orando y se quiere hacer, y a veces obra evangelística, pero a veces ni una ni la otra. Entonces, este predicador que le digo, David John Cho, él entendió el principio. Ora y declara o avanza por las almas. Entonces Dios los sacaba
Ganaban almas, pero también las almas venían. Pero ellos se cimentaron, entre otras cosas, en la oración. Yo ahorita les estoy poniendo cuál es el tema que estamos trabajando. Haz obra evangelística. Sí, pero para que la obra evangelística funcione necesitamos que orar. ¿Ok? Seguimos en el mismo libro de Isaías. Ahí en el capítulo 61, 1 al 4, Dios te dice su proyección para contigo. Es la misma que tuvo para con Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él cita este versículo. Y así Él arranca su ministerio. En la sinagoga impresionó a la gente cuando citó ese versículo, porque ellos entendían a lo que Él se estaba refiriendo. Es un texto que es referente al Mesías. Y de hecho que cuando hoy se ha cumplido este pasaje delante de vosotros, querían matarlo, quisieron matarlo, porque estaba diciendo literalmente: yo soy el enviado de Dios. Por turno le cayó, porque normalmente se hacía por turno, la persona que citaba el texto bíblico, que era referencia al texto bíblico, ellos iban leyendo como por secuencia. Y cuando él llega y le corresponde ese día, que probablemente él pidió la palabra, como decir, la lectura bíblica para quién es hoy, para tal, pero hoy toca ese versículo. Entonces, el día que él está, le tocó ese versículo. ¿Ok? No sé si fue que él pidió o fue que le correspondía en la lista, que es muy probable, como rabino de la ciudad donde él estaba, era original, bueno, más que original, donde se crió. Y él pasó, y cuando él cita eso y luego le agrega: hoy se ha cumplido este pasaje delante de vosotros, lo quisieron matar. Y se puede leer en los evangelios. Pero este pasaje él lo toma del libro de Isaías. Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, el evangelio a los abatidos. ¿Qué es alguien abatido? Alguien que está golpeado por la vida, alguien que está lastimado. Usted va a ir a predicarle buenas noticias a los que están lastimados. De nada sirve que usted le lleve un reporte a una persona de cosas malas. ¿Vio cómo están matando en Limón? ¿Vio cómo violaron a aquella tipa? ¿Qué maldad que hay? ¿Cómo la gente? Eso no sirve y no ayuda. Lo que sirve es anunciar buenas nuevas. No quiere decir que usted no pueda hacer un comentario al respecto. Significa que a veces la gente se dedica solo a hablar de lo malo y nunca que hay esperanza en Jesucristo para un cambio, y que Jesucristo puede cambiar este corazón y lo va a cambiar hoy. Entonces el abatido es el que ha sido golpeado, no tiene trabajo. Ay, está dura la cosa, ¿verdad? No, yo creo que así se tiene que quedar, porque ya que aquí en Limón no hay trabajo. O sea, tras de que el otro está desesperanzado, todavía lo hunde más. Eso no ayuda. En vez de decirle: pongas ese detalle delante de Jesús. Yo sé que no hay trabajo fácil aquí en Limón, pero si usted haya gracia delante del Señor, el Señor le abrirá la puerta que usted necesita. Hermano, lo puede poner hasta en el trabajo que usted no se imagina, y más alto lo puede levantar. Ponga su esperanza en Dios. Es más, yo voy a empezar a orar juntamente con usted al respecto para que Dios abra puertas. Si Dios no le ha dicho que se vaya a la provincia, no tiene por qué irse a la provincia. Vamos a orar, usted, 2, 3, 4 personas nos vamos a unir para que Dios meta el currículum, haga esto, haga lo otro, y vamos a esperar 3, 4 meses que al rato consiga un mega empleo, en vez de decir: si la cosa está dura, yo que usted me voy. Porque a veces la gente lo que hace es eso: está abatido el corazón y lo apaga. Entonces Dios no nos ha mandado a echar, ¿cómo es? Ácido en la herida, ni limón en la herida. Nos ha llamado a traer esperanza y vida. El evangelio son buenas nuevas. Cuando David Cho empezó a predicar en Corea, la gente no tenía esperanza. Cuando Jesús y Juan el Bautista empezaron a predicar, el pueblo era esclavo de los romanos. La gente no tenía esperanza. Dios es experto en transformar sociedades en las cuales nadie da nada por ellas, en sociedades que Él levanta y afirma y pone en alto. Él es especialista, pero Él necesita gente que crea.
Pero ni siquiera usted entra en la oración y está orando por la restauración de su familia, de su provincia y todo lo demás. Y para que los hermanos cuando van a evangelizar, que Dios los respalde con prodigios y señales, y luego usted dice, no, pero no, la verdad es que no, Señor, la verdad es que aquí el diablo está muy fuerte en la provincia. Usted mismo no se la cree. Entonces no podemos hacer la buena obra sin creer en Dios y sin tener esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Por amor a la gente, plántese en fe y tenga esperanza. No vea lo que todos ven, porque si usted y yo nos sentamos a ver lo que todos ven, nos deprimimos, nos apachurramos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces Dios no nos manda a ser analíticos, nos manda a andar en fe y en obediencia. Vuelvo a leer el versículo que Jesús citó ahora en Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, unción, su poder, su presencia. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿A qué nos está mandando Dios? A dar buenas noticias, a vendar a los quebrantados, a sacar a la gente de las cárceles, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. En pocas palabras, el día de la venganza es contra los enemigos y los malos espíritus, para que lo entiendan, entre otras cosas, porque la guerra es contra el enemigo y contra obviamente los impíos, enemigos de la fe, pero no contra los que están ordenados para salvación, no contra su familia, no contra sus seres queridos, no contra su provincia. Se tiene que visualizar que Dios tiene un proyecto para con ellos, no verlos en el infierno, sino verlos Dios transformándolos y alcanzándolos y utilizándolos. Verse usted siendo utilizada, no verse que le están quemando los pies y ya se siente con un pie en el infierno. No, más bien sentirse que está acercándose al Cordero cada día. No sea negativa, no sea negativo. Colabórele a Dios, no le estorbe a Dios. Dios no puede operar con un corazón negativo. El positivismo no es fe, pero se tiene que ser positivo para agradar a Dios y ayudar a la obra de Dios, porque Dios pondrá su fe en ese corazón positivo, pero Dios no puede poner su fe en un corazón negativo. ¿Me entendió? Entonces hable palabras de vida y de esperanza. Luego Dios llenará eso con fe, que es un poder vivo, y eso producirá salvación de la gente y de su familia. ¿Usted sabe cuánta gente hay diciendo, estoy orando por la salvación de mi familia hace 20 años, pero nada, yo no sé, yo no veo que Dios vaya a hacer nada? Por favor, con esa confesión está un poco difícil. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar, ¿sabe lo que es proclamar? Dios hará grandes cosas. Es su buena voluntad. El año de la buena voluntad, cuando dice año no es que se refiere al año específicamente, sino a la temporada. Estamos en un tiempo de mayor abundancia de gracia. Tenemos que hablar palabras de vida, creer y comportarnos como tal. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no solo nos deprimimos, Dios no va a hacer nada, porque Él necesita que uno le colabore. Somos colaboradores de Dios, restauradores deportivos. Él no es el que va a restaurar el portillo, es usted y soy yo. Él a través de usted y de mí. Pero no crea que es que Dios va a llegar a taparle las entradas al diablo. El que tiene que taparle las entradas al diablo es usted y soy yo. El que tiene que ponerle freno al diablo en la ciudad es usted y soy yo. El que tiene que proclamar la vida es usted y soy yo. ¿Está conmigo? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sigamos. A ordenar que a los afligidos de Sión, que es Israel, es el monte de Sión, es Jerusalén, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, o sea, cambiarles de lo malo a lo bueno, gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, ¿ves? En lugar de tristeza, alegría, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios puede cambiar una ciudad con alto índice de robos, de mortandad, de narcotráfico, de violencia y lo que sea. Dios es Dios y Él no depende de hombre. Él mueve su espíritu, Él utiliza a los hombres, pero si los hombres están colaborándole, Él puede cambiar la ciudad más devastadora en una, ¿cómo decir?, de una belleza. ¿Me explico? Él no tiene problema con eso. En unos años Él puede hacer una transformación impresionante. Entonces usted debe de ver el tipo que ve la esquina como simple y sencillamente, ese no tiene salvación y ese está listo. Porque puede que en 10 años el tipo usted lo vea parado predicando en una esquina la palabra del Señor con una Biblia en la mano, y tal vez sea el ujier de la iglesia, o tal vez un diácono en la iglesia y el más metido. Antes era un bandido, pero ahora es otra cosa porque Dios lo cambió. Pero si usted sigue viéndolo como que ese no tiene esperanza, entonces ¿cómo va a orar por él? Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo serán llamados? Árboles de justicia, o sea, plantío de Jehová, o sea, esta es la siembra de Jehová, estos son los árboles de Dios, este es el especial tesoro de Dios. Pasaron de ser la cochinada a ser la belleza, a ser su huerto. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos trasladó de la muerte a la vida. A veces nadie daba una peseta por nosotros y ahora te llevamos una vida diferente. No voy a decir que algunos de ustedes estaban terribles, no. Pero uno sabe que algunos no llevaban una vida muy... Pero ahora es otra cosa. Y si lo hizo con usted y lo hizo conmigo, ¿por qué no puede hacerlo con el resto de la gente? Así como oraron por nosotros, nosotros tenemos que orar por otras personas. Y así como hay gente que creyó por nosotros, nosotros debemos creer por otras personas, sobre todo por nuestra familia. ¿Ok? Versículo siguiente. Reedificarán las ruinas antiguas. Ahí está la restauración. Y levantarán los asolamientos primeros, porque estaba quebrado, lo restauran, la ciudad hecha leña, reconstruyen. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Literalmente Israel hizo eso, reconstruyó la nación, y ahora es una nación reconstruida, muy hermosa. En el 48 estaba terrible, y usted ve fotos de Israel en el 48 y era un desierto y un poco de casas y un poco de chozas. Ahora usted va a Israel y es una belleza. Igual pasó con los coreanos, pero eso es en lo natural, pero también en lo espiritual. Nehemías fue un restaurador, ¿estamos? Pero en lo natural, pero también en lo espiritual, porque no solo se dedicó a levantar muros y paredes y todo lo demás, sino que también le habló a la gente y les enseñó el camino. Entonces Dios quiere que usted en lo natural sea un restaurador, pero también en lo espiritual, en su familia y en su provincia. ¿Ok? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Hablándole a Cristo, de Cristo a la gente. Cuando la gente viene a Cristo, su corazón es cambiado y Dios hace la obra y sigue transformándolos. Ayudando a la gente en lo que tengas a la mano, no haciéndote el desentendido, o como decimos en Costa Rica, el loco o el de la vista gorda, sino siendo parte de la situación. La obra social es importante también. Entonces, si usted puede hacer obra social, hágala. Si ve gente en necesidad y puede apoyar y ayudar, hágalo. No solo viva para usted, también entienda que usted es un restaurador en lo natural, en tanto en lo social. Todo movimiento de Dios a través de los siglos se ha movido también con movimiento social. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente cambia el corazón, se le suelta el bolsillo. Eso es automático. Cuando la gente, Dios le toca el corazón, antes solo pensaban en hacerse su casa, tener 4 carros, 5 carros, y no les importaba si el alcohólico o el borracho se moría en la esquina.
Ahora que la persona, Dios le toca el corazón, la persona, en vez de agarrar todo ese dinero para 5 o 6 carros, entonces dice, no, puedo hacer un grupo de ayuda social para los alcohólicos. Y agarra parte de su dinero y lo mete en esos proyectos sociales. Y las sociedades donde Dios ha tocado con el Evangelio, en el 90% socialmente también mejora. ¿Por qué? Porque la vida cambia, la vida de la persona cambia, pero sus objetivos y visiones también. Entonces ya ahora sí le interesa el sufrimiento del prójimo, ya no es tan desentendido. Entonces por eso es que las iglesias crecen mucho en obra social cuando van creciendo, o deberían crecer en obra social cuando van creciendo en membresía. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que necesite comida, siempre va a haber gente que necesite médicos, siempre va a haber gente que necesite educación. Entonces la obra social va aparejada. Entonces un cristiano que va madurando se le va aflojando el bolsillo. Un cristiano que no madura sigue siendo el mismo agarrado. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cómo lo haces? Ya te dije, primero predicándoles el Evangelio, estás restaurándolos. Como Dios me predicaron y restauró mi relación con mi hermana, como lo dije. Punto. Él empieza a trabajar en la restauración. También la ayuda social, económicamente también. Hay gente que te va a empezar a ayudar o vas a poder empezar a ayudar para mejorar la vida de otros. Pero en oración restaurarás también la vida de la gente. Cuando usted se mete en oración y empieza a orar, Dios empieza a trabajar el corazón, y ese corazón que es como una ruina, como una ciudad arruinada, devastada, hecha a pedazos, Dios empieza a levantar el corazón de esa persona y transformarlo. Y usted se vuelve un restaurador. En vez de estar pidiendo juicio para el hermano, la prima o el amigo, ay Señor, ese corazón negro que tiene, Señor, ¿ves qué hace con él? En vez de estar haciendo eso, Señor, oro por su corazón, que lo transforme, tócalo, líbralo de esa maldad, de esos odios que tiene, que ya yo le he notado. Señor, envía tu dulzura, la dulzura de tu espíritu, confróntale para que abra sus ojos. Envía mensajeros o habla en tu misma presencia, dale sueños para que entienda que eso no lo lleva bien, trata con él, ámale Dios, levántale, en vez de estar a que ver Dios qué hace con él, con ese corazón negro que se muera. O sea, no, eso no sirve de nada. La restauración es oración de buena actitud para el bien de otro. La ciudad se restaura levantándola y reedificándola, no tirándole mazazos para terminar de acabarla. Si él está mal, ¿qué hace usted volándole mazo? Lo pone peor. Entonces sus palabras no pueden ser palabras de destrucción contra la gente. Tienen que ser palabras de restauración, de amor y de bendición. Contra el diablo debe palabras de destrucción. Tu reino no se levantará. Declaro que te arruinas, tus cadenas se rompen. La maldición que lanzaste contra las personas se vuelve contra ti, contra el diablo, pero contra las personas. Hay la gente peleando con los vecinos y lanzándoles fuego. Señor, manda fuego, Señor, manda fuego. Por favor. Por favor, ¿dónde está el amor de Dios y el entendimiento de la palabra? ¡Aló! Usted está llamado a ser un reparador de portillos y de calzadas, restaurador, no una máquina de juicio. La oración es importante. Lo haces con obras, ¿sí? Con el evangelismo, pero también lo haces con ayuda social, pero también lo haces con oración. Y hoy estoy haciendo el énfasis en la oración. Isaías 62:6. ¿Es importante la obra evangelística? Sí, pero tiene que ir acompañada ¿con qué? Compasión y oración, sabiduría. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Hace cuánto estás reposando y ya no está orando por esa gente con pasión como usted solía orar?
¿Hace cuánto se tomó relax espiritual por la salvación de la gente? En Limón, en Costa Rica. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, atalayas, vigilantes. ¿Ok? ¿Qué hacía el guarda? Protegía la ciudad, se paraba en la brecha si tenía que pararse en la brecha. Si tenía la oportunidad también de restaurar el hueco, lo restauraba, pero se paraba en los muros. ¿Y qué hacía? Vigilaba toda la noche. Toda la noche vigilaba. Bueno, pasaba orando, pero también vigilaba por si venía el enemigo. Y si venía el enemigo, ¿qué hacía? Gritaba para que el enemigo no sorprendiera a la ciudad. Tenía que pararse en la brecha y pelear y caer muerto a la entrada, caía muerto. ¿Para qué? Para que no llegaran a sus hijos. Para que los bandidos, los saqueadores o los ejércitos enemigos no sobrepasaran el muro. Para que no llegaran a su esposa, a sus parientes, a sus amados. Se entregaba. ¿Usted sabe lo que es un guarda dormido? Una atalaya ahí. Y pasaba. ¿Sabe qué pasaba? Una atalaya se dormía, un vigilante, lo mataban. Eso es igual que un guachimán. Se llama guachimán, vigilante, ¿verdad? Es igual. Tiene una obligación de estar despierto. Jesús dijo velar y orar. Nosotros somos vigilantes, somos guardias. Todo el día y toda la noche no callamos, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, no tenga descanso. Continuamente esté orando por las almas, continuamente esté orando, orando y orando y orando y orando por las almas, con pasión. Esto no tiene descanso. ¿Hasta qué? Hasta que Dios haga su buena obra en su familia y en la ciudad y en la tierra. Un guarda que se duerme no es un buen guarda. Me contaba un amigo y una historia verídica que la he contado, que era cristiano, y le dijo al jefe, aquí mismo en la ciudad pasó: ayer tuve un sueño con usted y quiero hablarle y prevenirlo y contarle el sueño. Y fue y le contó el sueño al jefe, y por lo visto sí era un sueño importante. ¿Estamos? Y el jefe le dio las gracias. Era un vigilante, era un guarda, un guachimán. Y le dije, anoche tuve un sueño con usted. Y el jefe le dio las gracias por el sueño. Y dice, yo creo que sí es de Dios, pero aquí está su carta de despido. Porque si tuvo el sueño en la noche, porque estaba dormido en el trabajo. Yo trabajaba en la noche, no sé si me comprende. Y lo despidió. Entonces, si usted se siente muy espiritual, sea espiritual en el sentido de que no dé reposo, pero también actúe. ¿Me explico? ¿Me di a entender? Evangelice, haga obra social, pero también ore. Estoy orando, y no evangeliza, está mal. Está mal. Ese guachimán estaba mal, ese guarda estaba mal. ¿Por qué? Porque Dios le habló en un sueño, pero Dios le pudo haber hablado en una visión diurna, o sea, una visión sin dormirse. No sé si me comprende, le hubiera hablado al corazón, porque le habló en el sueño, no estaba dormido. No puede descuidar una cosa para hacer otra. Tiene que hacerlo todo completo, no sé si me comprende. Entonces a veces nosotros, obra social un poquito, no mucho, se nos aflojó el bolsillo, pero ya no estamos orando por la gente ni estamos evangelizando. Dios quiere que evangelices, que tengas cuidado de la gente en obra social y en justicia, o sea, apoye las injusticias, libre de ligaduras de opresión y todo eso, pero también quiere que ore. Y hay gente que sale a evangelizar y no ora por las almas. Entonces no podemos esperar frutos si no hacemos el trabajo completo. ¿Me sigues, pueblo? El versículo siguiente, yo creo que con este estamos. Lo que estoy poniendo en tu corazón es que debes permanecer orando. Dice, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No repose, no descanse. Usted que ama a Dios,
hasta que Él, que haga, restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. O sea, usted no descanse hasta que usted no vea a Limón y a su familia salva. No se tome picnic los que amen a Jehová. Ustedes son sus guardias, son sus vigilantes. Los puso en el muro para cuidar la brecha y para restaurar el muro, no para dormirse encima del muro. ¿Me explico, pueblo? Ok. Tenemos un par de versículos más y vamos cerrando. En Isaías 55, del 10 al 13, usted lee con cuidado, donde Dios habla del poder de su palabra. Y sabemos que sí, una parte es el evangelismo, que va acompañado con prodigios y señales, ya sea que usted salga o la gente venga a usted. ¿Ok? La palabra es poderosa. Pero la idea es presentar a Cristo y que la gente se transforme, se quebrante y venga a Él. Dice, pero dice la palabra, hablando del poder de la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, la regla de la vida, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos están de acuerdo que la palabra de Dios transforma todo? Que la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Una sola palabra de Dios y la vida de Ángel cambia de golpe. ¿Ok? Entonces, la palabra de Él produce fruto. Pero lo que tenemos que hacer es provocar que Él hable esa palabra, ¿verdad? Porque no volverá vacía, sino que producirá fruto. Y ya Él ha hablado palabras sobre la gente de Limón. En los corazones de la gente de Limón está sembrada la semilla. Tenemos que orar para que la semilla germine, para que esa palabra produzca y dé fruto. Orar por los corazones para que se suavicen y sean buena tierra. Tenemos que estar orando al respecto continuamente. Pero la palabra ya fue sembrada, y buena palabra, pero en el tiempo idóneo producirás tu fruto. Eso es lo que dice, no vuelve vacía, sino que hará lo que Él la envió en su tiempo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando del poder de la palabra, que no vuelve vacía, que desciende de los montes, y así como una ley del agua, ¿verdad? Y no se puede detener. Así es la palabra, que cuando sale de la boca de Dios, no se puede detener lo que Él declaró. Eso va a acontecer. Y está diciendo que la palabra es poderosa, pero luego dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Estaba hablando de la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, y luego habla de ¿qué? De la gente que lleva la palabra. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando usted se levante a evangelizar y llevar la palabra de Dios que está en su boca y en su corazón, aunque usted no lo vea, los árboles van a estar aplaudiendo porque se levantó. ¿Me explico? Porque está haciendo la buena voluntad de Dios. Los montes y los collados cantarán canciones. Cuando pasa el viento y sopla, es como que Dios está diciendo, aleluya, canten árboles, canten montañas, porque Jenny va a hacer la obra. ¿Y qué hacer? Predicar, llevando la palabra de Dios en su boca. La creación no te lo va a decir, pero la creación se va a alegrar cuando usted y yo nos levantemos, porque la creación misma está gimiendo. ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Que los cristianos se pellizquen, se han transformado, sí, en cuerpos nuevos y todo, pero también aquí en la tierra que se manifieste el poder que hay en ellos. Porque la tierra va a cambiar, va a ser restaurada para bien cuando el cristianismo sea difundido y la gente crea en Jesucristo. ¿Ok? Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿A quién le van a dar palmadas de aplauso? ¿A Dios o al que lleva la palabra? Al que lleva la palabra. Dios no necesita los aplausos, pero se los van a dar porque está haciendo la buena obra a los que llevan la palabra. ¿Ok? Entonces Dios lo que está diciendo es,
Mi palabra tiene poder, pero la he puesto en sus bocas. Pero la creación puede ver lo que ustedes están haciendo, y aún los árboles van a aplaudir cuando ustedes se levanten a hacer lo que tienen que hacer. Entonces usted, mientras está predicando, usted puede voltear a ver y decir: nadie vio lo que hice, pero prediqué tu palabra aquí. Voltee a ver el árbol y el árbol va a estar moviéndose, y entienda que Dios está moviendo ese árbol por usted, diciendo: bien hecho, hijo mío, bien hecho. ¿Me explico? Porque nada de lo que hagamos en esta tierra quedará sin fruto de bendición. Y si usted está llevando las buenas nuevas de salvación, benditos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. ¿Ok? Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Ok? Entonces no crea que si la gente lo rechazó, no produjo nada. Algo se produjo, se sembró la semilla. ¿Ok? Y en su tiempo, si es palabra de Dios, si usted iba con la actitud correcta, si era la actitud correcta, iba afirmada con oración, y si Dios está llevándote a eso, esa persona, si es de los que están ordenados para salvación, eso que usted puso en él va a producir fruto en su tiempo, porque la palabra no vuelve a ser. Si no está ordenado para salvación, porque la salvación no es para todos, es diferente. Pero hay un grupo de gente que ya Dios tiene en su lista, y entre eso su familia, que si usted lo hace bien, van a venir en el tiempo de Dios. ¿Me di a entender? Dice: ¿y cómo sé yo que mi familia? Porque hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Y además Dios nos ha dado una promesa por la provincia de Limón, a nivel de iglesia, que Él alcanzará esta provincia. Entonces la creemos, yo la creo, ¿ok? Y más allá de Limón. Entonces, basado en la promesa, usted se muere. Ya casi voy cerrando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar por muchas cosas, pero entre ellas, orar por la salvación de la gente. Hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Y Cristo ahorita viene, le tengo noticia. Es importante orar por la gente. Es importante orar fervientemente por la gente. En Mateo 9, 37 y 38, Jesús nos dijo que debemos pedirle al Padre que envíe obreros a la mies, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros a la mies. Hay que pedirles porque Dios quiere oración. ¿Y por qué no los manda sin que le pidamos? Él dice: no, usted me pide y yo los mando. Usted me pide más obreros, pastor, para la iglesia me pide más obreros para la iglesia, yo mando los obreros. Obreros son gente que trabaja en la obra, pero ustedes tienen que pedirlos. Pero no que tú quieres salvar a todo el mundo, yo quiero salvar a todo el mundo, esa es la voluntad mía, dice Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero necesito la oración del pueblo, y necesito que salgan a evangelizar, y necesito que cuando vengan a ustedes se activen, porque aunque yo quiera, si ustedes no se mueven, se pierden. ¿Sí? Entonces, a veces la gente no viene, no por detalle en general, de que la gente no quiera, porque casi nunca quieren. ¿Sabe por qué es? Porque la iglesia no se está moviendo. Segunda de Corintios 4:4. Entonces oramos para que Dios envíe obreros a la mies, más gente que haga la buena obra para esta casa. ¿Ok? Y si vienen más obreros es porque viene más gente necesitada, porque los obreros tienen que trabajar para atender a la gente. Entonces, si hay mucho trabajador para atender a la gente es porque viene mucha gente. No sé si me comprenden. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra? Dice: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, los mundanos, en los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hay que orar? Para que les resplandezca la luz, porque el diablo los tiene ciegos. La Biblia dice que cuando sus ojos sean abiertos, el velo les será quitado. Entonces, ora para que Dios abra los ojos del entendimiento espiritual de la gente, para que suavice sus corazones,
para que Dios les traiga entendimiento de que hay vida después de la muerte, que esto es solo pasajero, para que le haga entender a la gente que hay un Dios real que quiere tener comunión con ellos y que los ama. Ore continuamente para que la gente se aparte de sus iniquidades y haya favor delante de Dios. Ore, ore, ore y no deje de orar para que la gente le vaya bien en todo sentido. Y entre más oramos creyendo, Dios empieza a manifestar su gracia y la gente empieza a suavizarse. ¿Por qué? Porque Dios de este siglo, o sea, Satanás, les ha cegado el entendimiento, pero tenemos una lucha contra él, que no le vamos a dar tregua hasta que veamos la obra de Dios manifestada en la vida de aquellos que amamos. ¿Ok? Y termino con Juan 16:8. También debemos orar en ese sentido para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a las gentes, para que su mente, su conocimiento de Dios sea verdadero. ¿Ok? 16:8 creo que fue que le dije, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ha venido y está aquí. Y cuando Él venga, Jesús estaba hablando de la venida manifiesta del Espíritu, y ya vino manifiestamente en el Pentecostés, empezó a hacer la buena obra y ya está con nosotros, moviéndose como la tercera persona de la Santa Trinidad. Pero ¿cuál es su función? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que orar para que la gente sea convencida de su pecado. ¿Tú sabes que hay gente que está pecando y sienten que eso no es pecado? O eso no es nada. Hay que orar para que sus ojos espirituales sean abiertos y entiendan que las cosas que están haciendo desagradan a Dios. Literalmente Dios, cuando quiere tratar con nosotros, nos persigue. Literalmente. Su presencia, que es hermosa, nos acosa. ¿Ok? Y para los que están en Cristo saben que así es. Cuando hay una madre, un hermano, un familiar, una iglesia, unos líderes que están orando y no lo sueltan en oración, usted puede querer hacer loco que quiera, pero siempre habrá una carga sobre su cabeza y un sentimiento y una presión que no jugamos. Y es la misma obra del Espíritu Santo para que usted haga lo correcto. Pero deje la gente de orar y siga uno haciendo la loquera y empieza a pecar con una suavidad que no jugamos, con una tranquilidad que no jugamos, se insensibiliza. No sé si me comprenden, pero que haya alguien orando y orando y orando y orando, la gracia de Dios seguirá. Y la gracia de Dios sigue en el sentido de que Él sigue apretándote. No sé si me comprenden. Eso es su gracia. Cuando ya Dios se cansa, Él lo que hace es quitarse y la persona peca y no siente nada. Pero cuando la mano de Dios está con misericordia sobre la persona, Dios está diciendo, eso no está bien, deja de hacer eso. Y es una mortificación, para que me entiendan, pero así trabaja Él en su misericordia para que uno se arrepienta. Entonces yo no quiero que la mano de Dios se aparte de mí, y una de las cosas que Él trae es convicción de pecado, convencer al mundo de pecado. Y el mundo, muchos de ellos, para ellos, muchas de las cosas que hacen no son nada, eso no es pecado. Ore usted fuerte, sigamos orando fuerte, y usted va a ver que muchos de ellos van a empezar a entender que lo que están haciendo está mal. No porque se lo repitan, sino porque Dios los convence. De pecado, de justicia, lo correcto, y de juicio, porque el diablo ya fue juzgado, dice más adelante. Iglesia amada, hagamos obra evangelística, hagamos obra que agrada a Dios, pero acompañémosla con abundancia de oración. Porque si no lo acompañamos con abundancia de oración, nos vamos a desgastar y no va a haber mucho fruto. ¿Están conmigo? Yo he decidido
entrar en una temporada, pero ya es un asunto mío, cada quien verá en qué hace, pero yo lo motivo, en una temporada donde le voy a empezar a dar un poco, mayor prioridad a la salvación de las almas, mayor prioridad al asunto de la condición espiritual de mi provincia, orar más para que me entienda, meterme más por la salvación de la gente. ¿Por cuánto tiempo? Sabrá Dios, pero se lo estoy comunicando. Entonces, ¿qué quiero de usted? Que lleve la misma línea. ¿Ok? Yo sé que usted dice, yo quiero que mi chiquito sea bendecido, y yo quiero que esto acontezca sobre mi familia. Excelente. Pero si antes le dedicaba 10 minutos a su oración por esos detalles, ahora dedíquele nada más un segundo. Un segundo no, vamos a poner de manera. 3 segundos. Acuérdate de mi chiquito, pero ya. Listo. Y pase más tiempo orando por la salvación de la gente. Antes oraba 10 minutos por su chiquito, por el trabajo, por la salud y todo lo demás. Y cuando iba a orar por la salvación de la gente, le decía, Señor, y acuérdate de la gente de Limón. Ahora hágalo al revés. Ahora con pasión y lágrimas, esos 10 minutos por la gente, y los 10 minutos que le dedicaba a su chiquito, nada más dígale a Dios, y acuérdate del detalle de mi chiquito. Si tú cuidas de las cosas del Señor, el Señor se va a encargar de tus cosas. ¿Ok? A veces hay que orar por lo nuestro, pero a veces hay que dejarlo a un lado y empezar a orar por otros, y Dios cuidará de lo nuestro.